Cuando Greta Thunberg fue deportada desde aguas internacionales, muchos pensaron que su voz se apagaría para siempre, pero lo que nadie imaginó fue que Javier Milei respondería frente al mundo entero, no con metáforas ni pancartas, sino con una sentencia que pondría en jaque al ambientalismo global. La cámara se abría con una señal satelital, desde una habitación austera, sin banderas ni luces llamativas. Greta Thunberg aparecía en pantalla con los ojos fijos y la voz contenida. Afuera, millones veían la transmisión desde Nueva York, Ginebra, Santiago y Buenos Aires. No había presentadores ni música de fondo, solo un cartel que decía COP29, sesión de emergencia, y una joven de rostro conocido, que no pedía permiso para hablar, sino que reclamaba atención como quien lleva cicatrices en lugar de títulos. Hace exactamente 11 días fui detenida en aguas internacionales, mientras navegábamos rumbo a Gaza con suministros médicos y alimentos, dijo con tono neutro. No estábamos armados, no respondimos con violencia, y sin embargo fuimos tratados como criminales. La causa de los derechos humanos no puede separarse de la causa ambiental, porque el mismo sistema que destruye el planeta, desprecia la vida. En el salón de conferencias, varias delegaciones aplaudieron discretamente, pero en la sala donde estaba Javier Milei, la pantalla seguía proyectando la imagen de Greta sin interrupciones. El presidente argentino no gesticulaba, no escribía, ni siquiera pestañeaba, sus manos cruzadas sobre la mesa, su cuerpo inclinado hacia adelante como si ya conociera cada frase que iba a escuchar. Greta continuó: no se trata de mí, ni de un barco, ni siquiera de un conflicto regional, se trata de cómo nos enfrentamos al colapso climático y moral que hemos permitido con nuestra indiferencia. Los gobiernos deben responder, no con excusas, sino con acción, con justicia climática y con responsabilidad ética. Las palabras flotaban en el aire como un eco urgente. Había una intensidad que no venía del volumen, sino de la convicción. Greta hablaba de incendios en Patagonia, de glaciares en retroceso, de sequías que arrasaban campos en provincias que antes producían alimentos para millones. Citaba cifras, estudios, testimonios, pero sobre todo hablaba con la fuerza de quien no tiene nada que perder. Hoy no estoy en un atril con luces ni con una delegación diplomática, concluyó, estoy aquí con lo que queda de mi credibilidad. Después de haber sido silenciada por denunciar lo que nadie quiere ver, y le pregunto al señor presidente de Argentina, que está conectado en esta misma sesión, ¿acaso no es hora de escuchar antes de gritar? La transmisión se congeló unos segundos, y entonces, por primera vez, la cámara enfocó a Javier Milei, rodeado de papeles, sin asesores a la vista, sin portavoces ni jefes de protocolo, solo él, frente a una pantalla dividida, donde una joven activista acababa de desafiar no solo sus ideas, sino también su silencio. Pero Milei no habló, aún no, se limitó a levantar la vista, a respirar profundamente y a mirar a cámara, como si lo que estaba por decir no fuera una respuesta, sino una demolición lenta, palabra por palabra. Y así terminó el primer bloque, con una pregunta flotando en el aire, y un silencio que ya no era ausencia, sino la antesala de una tormenta política y moral que recién comenzaba. El estudio permanecía en silencio cuando la imagen de Greta desapareció lentamente de la pantalla. Solo quedó la señal institucional del evento, acompañada por un contador regresivo que anunciaba el próximo orador. Las cámaras se desplazaron hacia un ángulo sobrio, mostrando a Javier Milei de perfil, sentado solo frente a un escritorio sin banderas ni escenografía. La iluminación era dura, casi quirúrgica, y el rostro del presidente argentino no mostraba ni enojo ni sarcasmo, mostraba algo más profundo, más deliberado, mostraba convicción. Respiró profundamente y alzó la voz con un tono que no era agresivo, pero tampoco conciliador. Escuché con atención cada una de las palabras pronunciadas por la señorita Thunberg, dijo con la mirada fija, y quiero comenzar aclarando algo que parece haberse olvidado en esta sala: la verdad no necesita volumen, ni aplausos, ni lágrimas. La verdad, señores, se sostiene sola, sin necesidad de vestirse de víctima. Hizo una pausa breve, sin perder el ritmo.
Lamento profundamente lo que vivió Greta en su intento de llegar a Gaza, lamento que haya sido detenida, y lamento que en pleno siglo XXI aún existan fronteras donde el humanitarismo sea tratado como provocación. Pero no estamos aquí para hablar de Palestina, ni de Israel, ni de conflictos geopolíticos que exceden esta discusión. Estamos aquí para hablar de un tema mucho más incómodo, mucho más manipulado, y mucho más caro para los pueblos del mundo, el falso consenso climático. La reacción fue inmediata, aunque silenciosa, en los foros paralelos. Los ojos se abrieron, las cejas se arquearon, y los dedos comenzaron a escribir comentarios con furia, pero Milley continuó sin vacilar. Durante años nos han vendido la idea de que el planeta está al borde del colapso, que los océanos van a tragar las ciudades, que los glaciares van a desaparecer, que los bosques van a arder sin pausa, y cada vez que alguno se atreve a cuestionar esa narrativa, se lo acusa de negacionista, de enemigo del futuro, de asesino moral. Yo no soy negacionista, aclaró con tono firme, yo soy economista, y como tal, estoy obligado a preguntar qué se esconde detrás de cada afirmación alarmista. Tomó un papel entre sus manos y lo mostró brevemente a cámara. Este es un informe del Banco Mundial de hace 10 años, decía que para 2023, si no se reducían las emisiones un 40%, habría más de 70 millones de refugiados climáticos en África. ¿Dónde están? ¿Quién los vio? ¿Qué gobiernos colapsaron? ¿Qué ciudades se hundieron? La realidad es mucho más compleja que los titulares de los periódicos verdes. Su tono creció apenas, como quien siente que pisa terreno firme. En mi país, señorita Thunberg, hay niños que comen una sola vez al día, hay hospitales sin gasas, hay escuelas sin techos, y usted viene a decirnos que lo urgente es reducir la huella de carbono. ¿Con qué cara? ¿Con qué derecho nos exigen los mismos países que ya industrializaron sus economías que ahora nos inmolemos en nombre del clima? ¿Por qué el norte dicta el sacrificio y el sur paga la cuenta? Las palabras golpeaban sin necesidad de gritar, eran como martillos envueltos en terciopelo, y sin embargo, cada frase desarmaba la narrativa emotiva que Greta había planteado minutos antes. Usted habla de ética, de responsabilidad, de justicia, continuó Milley, pero no menciona que esas grandes conferencias donde se discute el clima cuestan millones, que los aviones privados llegan en fila a hablar de reducción de emisiones, que las ONGs que la financian están repletas de burócratas que jamás pisaron un barrio pobre. Hizo una pausa prolongada, como si midiera el peso de la siguiente línea. ¿Sabe que es más contaminante que el dióxido de carbono? La mentira sistemática que hace creer a millones que plantar árboles y apagar la luz durante una hora va a revertir siglos de desequilibrio económico. Las cámaras ahora hacían primeros planos de su rostro. No había emoción en sus ojos, había cálculo, estrategia, pero también rabia contenida, una rabia no contra Greta, sino contra lo que ella representaba, una generación que, según él, había cambiado la protesta por el análisis, el símbolo por la solución. Greta, no dudo de su buena intención, dijo sin ironía, pero le pregunto, con todo respeto, ¿ha caminado por las calles de José Calle Paz, de Quilmes, de Rosario? ¿Sabe lo que es vivir con inflación del 180% y que le digan que deje de consumir gas para salvar el planeta? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que elegir entre comprar leche o pagar el alquiler? Porque eso, señorita, también es ecología, la ecología del estómago vacío. El conductor de la sesión intentó intervenir, pero Milley levantó levemente la mano. Estoy terminando, dijo con tono casi pedagógico. Yo no quiero un mundo contaminado, concluyó, pero tampoco quiero un mundo hipócrita, donde los mismos que destruyeron selvas en nombre del progreso, ahora nos den lecciones desde sus cumbres financiadas por multinacionales. La verdadera revolución ambiental no empieza en un yate, ni en una protesta, empieza cuando dejamos de mentirnos, y con esa frase, la cámara se cerró lentamente sobre su rostro, sin aplausos, sin música, sin gestos, solo el peso de una verdad dicha sin pedir permiso. Durante 30 segundos nadie habló,
ni en las salas diplomáticas de Berlín, ni en los salones laterales de Nairobi, ni en los estudios de televisión en Buenos Aires. El discurso de Milley no había terminado simplemente una intervención. Había abierto una grieta profunda entre dos mundos que compartían el mismo idioma pero no la misma urgencia. En Ginebra, la delegación de India aplaudía en silencio. En Oslo, el representante de una organización ambiental cerraba su libreta, con fastidio. En redes sociales, la discusión explotaba como una tormenta de fuego cruzado. Mientras tanto, en el salón principal de la transmisión global, las pantallas se fundían en negro por unos segundos, y luego, lentamente, regresaba la imagen de Greta Thunberg. Ya no estaba en la misma habitación de antes. El fondo era distinto, más sombrío, con un mapa del Ártico detrás y una computadora portátil sobre la mesa. Su rostro seguía sereno pero ahora más tenso, como si llevara dentro una mezcla de decepción e indignación. Habló sin levantar la voz, pero sin titubear. Presidente Milley, ha dicho usted muchas cosas, y aunque respeto su derecho a expresarse, también me reservo el derecho a corregir algunas falsedades que ha presentado como verdades absolutas. La cámara la enfocaba en primer plano, sin cortes, sin edición. Yo no represento a ninguna multinacional, dijo, no llegué hasta aquí en un yate ni recibo dinero de petroleras encubiertas de verde. Lo que tengo son datos, ciencia, y la voz de miles de jóvenes que ya no creen en las promesas vacías de los gobiernos. Mostró en pantalla un gráfico animado, con cifras, de aumento de temperatura en América del Sur. Habló de las inundaciones en Bahía Blanca, de los incendios forestales en Córdoba y la desertificación en Mendoza, cifras, fuentes, artículos científicos, testimonios de bomberos y agricultores, pero esta vez no apelaba a la emoción, sino a la razón. Usted dice que el cambio climático es un invento de la izquierda global, continuó, pero los datos no tienen ideología, los glaciares no votan, las sequías no militan, los incendios no son peronistas ni libertarios. En algunos puntos del foro se escuchaban murmullos de aprobación, pero la mayoría escuchaba en silencio, tratando de digerir lo que ya no era una batalla de narrativas, sino una colisión de mundos incompatibles. Sé que en Argentina hay pobreza, sé que la gente sufre, pero culpar a la agenda climática por la miseria estructural es como culpar al termómetro por la fiebre. La crisis económica no justifica negar la realidad científica. Milley aún no reaccionaba, permanecía inmóvil frente a la cámara, escuchando con los ojos entrecerrados. No había rabia en su expresión, había cálculo, como quien espera que su oponente se acerque demasiado para responder con una sola estocada. Greta continuó, no vine a imponer recetas ni a señalar con el dedo, vine a recordar que lo que hagamos hoy determinará si millones de personas tendrán agua, aire limpio y comida dentro de 20 años, y no es una metáfora, es una ecuación. La cámara se alejó levemente, mostrando que a su lado había un cuaderno lleno de anotaciones hechas a mano. Greta lo levantó, lo mostró y dijo, este cuaderno es de una niña de Tierra del Fuego, me lo entregó en una visita a Ushuaia hace 3 años, dice, gracias por no olvidarte de nosotros mientras el hielo se derrite. Hubo un silencio breve, no incómodo, sino solemne, como si esas palabras hubieran tocado un nervio colectivo que ni los gráficos ni las estadísticas lograban alcanzar. Pero justo cuando la emoción comenzaba a ganar terreno, Milley pidió la palabra, no la alzó, no interrumpió con gritos, solo miró a la cámara y dijo, ¿y qué le dijo usted a esa niña cuando volvió a su casa? Le explicó que con menos petróleo su padre ya no tendría trabajo, le explicó que apagar la estufa no iba a salvar el glaciar, pero si la iba a dejar sin calefacción durante el invierno, porque eso también es justicia climática. Greta no respondió. El moderador propuso cerrar el bloque, pero Milley insistió en una frase final, con voz baja pero cortante, lo que ustedes llaman conciencia ecológica, en mi país se llama hambre. La transmisión cerró ese bloque sin música ni transiciones, solo con la imagen congelada de dos rostros, uno joven, firme, convencido de que el mundo debe cambiar, el otro adulto, tenso,
decidido a no pedir perdón por priorizar la supervivencia diaria sobre la utopía futura. La mañana siguiente amaneció cargada de titulares. Los principales diarios de Buenos Aires abrían con fotos congeladas del debate, la imagen de Greta con el cuaderno en alto, la frase de Milei proyectada sobre fondo negro como si fuera una sentencia bíblica, lo que ustedes llaman conciencia ecológica. En mi país se llama hambre. En C5N, el programa matutino analizaba cada palabra de Greta. En LN+, los panelistas discutían si Milei había cruzado una línea o si, por el contrario, había tocado una fibra popular olvidada. Mientras tanto, en redes sociales, los usuarios se alineaban como en tiempos de elecciones. La conversación ya no era sobre clima o economía, era sobre sentido común versus idealismo global. Un conductor de radio en Córdoba dijo entre risas: si Greta quiere salvar el planeta, que venga a pagar las boletas de gas de mis oyentes. Primero, una influencer en Palermo subió una historia con lágrimas en los ojos, diciendo: gracias Greta, por poner palabras a lo que sentimos hace años y nadie quiso escuchar. Un camionero en Salta publicó una selfie con la frase: yo prefiero llenar el tanque a que me den una medalla de cartón por reciclar. En ese cruce de realidades, algo se quebró. La brecha ya no era solo ideológica, era también emocional. Milei no había debatido para convencer a Greta ni a Europa. Había hablado para esa parte del país que nunca fue invitada a los foros internacionales, para los que caminan bajo el sol sin aire acondicionado, para los que no conocen la palabra huella de carbono pero sí saben lo que es no llegar a fin de mes. En una entrevista improvisada, una jubilada de Rosario dijo: yo no sé mucho de cambio climático, pero sé que mis nietos no tienen calefacción y me parece más urgente eso que cualquier conferencia en Suiza. La televisión estatal pidió una entrevista con Milei. La respuesta fue una negativa seca. No hay nada más que agregar. Él, ¿qué entendió? Entendió. Desde Suecia, Greta publicó un video corto en inglés subtitulado. Reiteró su mensaje de justicia intergeneracional. Dijo que no buscaba enemigos, sino aliados, pero que no podía quedarse callada ante lo que consideraba una manipulación política de la miseria. En la Plaza de Mayo, un grupo de estudiantes organizó una sentada con carteles de Salvar el Futuro. En Tucumán, una cooperativa textil colocó una lona que decía: primero comemos, después discutimos el clima. La Organización de las Naciones Unidas emitió un comunicado neutral. Reafirmaba la importancia del debate y celebraba la diversidad de opiniones. Pero en los pasillos de la diplomacia, algunos hablaban en voz baja de que Milei había abierto una caja que nadie sabía cómo cerrar, porque lo que estaba en juego ya no era la temperatura global, sino la forma en que una nación herida se veía a sí misma en el espejo del mundo. Un editorialista escribió: Milei no niega el cambio climático, lo desafía con las armas del hambre, no lo discute con teorías, lo enfrenta con facturas impagas y estufas apagadas. Y esa frase circuló como pólvora, porque resumía lo que miles sentían pero no sabían cómo decir, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había llevado la discusión global al terreno áspero y crudo de la necesidad diaria. Y mientras el mundo discutía, Milei permanecía en silencio. No necesitaba decir más. Ya había plantado la semilla, una semilla que no crecería en jardines europeos, sino entre grietas de cemento caliente y mercados vacíos, en el corazón de una Argentina que no pedía permiso para sobrevivir. Durante las siguientes 24 horas, el mundo habló más de Argentina que de Ucrania. Desde The Guardian hasta Al Jazeera, todos tenían una opinión sobre el enfrentamiento inesperado entre la activista sueca y el presidente libertario. En París, jóvenes ambientalistas colgaron pancartas con la cara de Greta y la frase voz del futuro. En Nueva York, CNN tituló: ¿puede una nación en crisis permitirse ignorar el planeta? Pero algo empezó a crujir dentro de ese coro internacional, porque mientras los elogios llovían desde el norte, en el sur la tierra temblaba por razones distintas. Una panadería en Santa Fe cerraba sus puertas por la subida del gas. Un sindicato en La Rioja advertía que ya no podía mantener el transporte escolar.
y un centro de salud en el conurbano bonaerense anunciaba que suspendía su atención nocturna por falta de electricidad, y entonces llegó el video de Greta, una producción cuidada, fondo blanco, voz firme, subtítulos en español impecables. Habló de la urgencia climática, del rol de América Latina en la transición ecológica, y dijo con énfasis que ningún país podía excusarse de su responsabilidad global por sus dificultades económicas internas. Esa frase, esa sola frase, fue la chispa, porque sonó a distancia, sonó a sermón, sonó a alguien que no ha sentido el calor de una cocina a leña ni ha escuchado el llanto de un niño en una sala de espera sin luz, en la televisión pública. Un sociólogo comentó, Greta ha ganado batallas en Europa, pero acá no es suficiente tener razón técnica si no tenés la legitimidad emocional del barro. En Twitter, la etiqueta Vos no vivís acá fue tendencia. La gente comenzó a compartir fotos de hogares humildes, platos vacíos, tickets de supermercado, y debajo escribían frases como mi emergencia también es real o cuando tu mundo se incendia, el mío ya está en cenizas. Mientras tanto, Milei no habló, ni un tuit, ni una entrevista, ni una reacción, pero en la Casa Rosada se filtró una imagen que bastó para torcer la narrativa, una foto tomada por un empleado del personal de limpieza, Milei en su despacho, de pie frente a una pizarra en la que se leía con marcador rojo una sola frase, la miseria no contamina, pero sí desespera. Esa imagen se viralizó en segundos, no era un eslogan, era un golpe de realidad. Los noticieros la mostraban una y otra vez, algunos periodistas decían que era una puesta en escena, otros que era espontánea, pero lo que importaba no era su origen, sino su efecto, porque esa frase se metió en el lenguaje cotidiano, empezó a escucharse en la fila del banco, en las estaciones de servicio, en las charlas de sobremesa. La palabra desespera parecía resumir un país entero, más allá de ideologías, más allá del ambientalismo o el desarrollo, era un llamado primitivo, una necesidad de ser comprendidos. En Estocolmo, Greta dio una conferencia de prensa, se la notaba más tensa, más rígida, respondió preguntas con precisión, pero evitó nombrar a Milei directamente. Dijo que su intención nunca fue confrontar sino concienciar. Pero el daño estaba hecho. En el Congreso argentino, un diputado opositor presentó una moción simbólica para declarar a Greta persona non grata. No prosperó, pero generó debate, y mientras tanto, los sondeos de imagen mostraban algo inédito, un salto de 5 puntos en la aprobación de Milei en los sectores más jóvenes, no por sus políticas, sino por lo que representaba en ese momento, alguien que no se dejaba disciplinar por lo políticamente correcto, alguien que decía lo que muchos callaban, y así, sin pronunciar palabra, Milei había ganado la partida, no con datos, no con gritos, con la paciencia del que conoce el pulso de su tierra, y sabe cuándo hablar y cuándo dejar que sea el pueblo quien grite por él. Greta levantó la voz, esta vez con más determinación que antes, como si en ese instante entendiera que estaba representando a algo más grande que ella misma, como si supiera que su imagen, su historia y su lucha habían sido elevadas a símbolo, por millones. No estoy aquí para convencerte a vos, Javier, ni a tus ministros, ni a tus simpatizantes más ruidosos. Estoy aquí por quienes no tienen voz, por quienes no fueron escuchados cuando el hielo se rompía, cuando los incendios devoraban hogares, cuando el aire envenenado asfixiaba a los niños. Estoy acá para recordar que el poder también tiene una responsabilidad moral, y vos, Milei, decidiste ignorarla. El salón quedó en silencio, pero no era uno cómodo, era denso, expectante, como si los muros mismos contuvieran la respiración. Milei permaneció inmóvil por unos segundos, los ojos fijos en los de su interlocutora, y luego, con una frialdad quirúrgica, respondió, ¿sabes qué, Greta? Me resulta curioso cómo construiste un altar de verdades morales mientras ignorás otras verdades más duras, más concretas. ¿Dónde estabas vos cuando los productores rurales de mi país quebraban porque les cerraban las exportaciones en nombre del ambientalismo? ¿Dónde estabas cuando los pobres del Gran Buenos Aires cocinaban con leña podrida porque no tenían gas?
mientras ustedes en Europa nos decían que dejemos de invertir en energía fósil. ¿Te molesta que extraigamos litio? Perfecto, renuncia a tu celular, a tu computadora, a los paneles solares que usan baterías de litio argentino, y después hablamos de coherencia. Greta intentó intervenir, pero Milley no le dio espacio. La energía en el estudio cambió, como si un peso invisible se hubiera deslizado hacia él. El ambientalismo radical que representás se transformó en una religión sin perdón, una cruzada que castiga al disidente, que no tolera debate. Vos querés salvar el planeta. Perfecto, pero no vas a hacerlo desde una torre moral construida con materiales importados de la miseria ajena, porque mientras vos haces campañas en Estocolmo, yo recorro barrios donde los chicos se enferman no por el CO2, sino por el agua, contaminada por cloacas rotas que nadie arregla desde hace 20 años. El golpe fue preciso, demoledor. Greta retrocedió levemente, como si por primera vez sintiera que estaba en territorio desconocido. No es una competencia de sufrimientos. Javier, dijo finalmente, con la voz más baja, no, Greta, es una competencia de prioridades. Y yo tengo bien claro que primero están los argentinos vivos de hoy, y después la atmósfera del 2100. Una cámara hizo un paneo sutil por el rostro de los periodistas presentes, y por primera vez, algunos asentían levemente ante las palabras del presidente, no por convicción absoluta, sino porque la lógica brutal que exponía tenía raíces que nadie podía negar. Entonces Greta, apelando a su último recurso, habló de los jóvenes, de la desesperación que sentían ante un futuro incierto, de los estudios científicos que alertaban sobre puntos de no retorno, de la angustia que la había llevado a dejar la escuela para protestar. ¿Sabes lo que es despertarte todos los días con la sensación de que todo se está acabando, de que nadie escucha? Y entonces Milley bajó el tono, sin perder su convicción. Sí, Greta, lo sé, porque acá, durante décadas, millones se despertaron todos los días con la certeza de que nunca iban a salir de la pobreza, de que el sistema estaba amañado para que ellos perdieran, de que los mismos que hablaban de salvar el mundo se olvidaban de salvar a su vecino. ¿Querés salvar algo? Empezá por dejar de juzgar desde afuera a los que intentan sobrevivir adentro. Greta bajó la mirada por un momento, y ese instante fue leído como una grieta en la armadura, una grieta que no era derrota, sino humanidad, la humanidad de una joven que había crecido luchando, pero que ahora enfrentaba una verdad distinta, una que no anulaba la suya, pero que la obligaba a mirarse en el espejo del otro, y entonces, por primera vez, no respondió, porque entendió que, aunque su lucha era legítima, no era la única que merecía ser escuchada. El silencio que siguió a la última intervención de Greta Thunberg fue distinto a los anteriores. Ya no era un silencio de respeto o de atención, era un silencio denso, casi mineral, como si algo se hubiera roto en el aire. Milley no sonreía, ni celebraba, solo observaba, con una mezcla de firmeza y agotamiento. Sabía que no estaba discutiendo con una joven activista sueca, sino con todo un imaginario internacional que la había convertido en símbolo incuestionable. Greta levantó la vista y respiró hondo. No parecía derrotada, pero tampoco invicta. Lo que había sucedido en esa entrevista no era una victoria, para uno u otro, era una exposición de lógicas distintas, y en esa exposición, algunas fisuras se habían vuelto visibles. Javier, te escuché con atención, dijo finalmente Greta, con una voz más suave. Sé que no vamos a coincidir, pero quiero que sepas que no vine aquí a señalar, sino a entender, y aunque no comparta tu visión del mundo, reconozco tu compromiso con tu país. Milley asintió, sin bajar la guardia. Lo valoro, Greta, pero permíteme decirte algo sin rodeos. El ambientalismo que se ha instaurado desde ciertos sectores no busca proteger la tierra, sino controlar al ser humano. No tiene que ver con la ciencia ni con la ecología real, sino con una agenda que pretende someter nuestras decisiones económicas, culturales y hasta personales a una moral globalista. Greta parpadeó, sorprendida por el giro filosófico. Milley continuó, sin pausas. La naturaleza no necesita ser defendida por burócratas en Bruselas ni por ONGs financiadas por millonarios que viajan en jets privados.
Lo que necesita es desarrollo, tecnología, innovación, propiedad privada y libertad, porque solo un pueblo libre y próspero cuida su entorno, no por obligación, sino por elección. Greta intentó replicar, pero Milei la interrumpió con una mano elevada en el aire, no con agresividad, sino con solemnidad. Y hay algo más que quiero dejar claro: los jóvenes como vos, con pasión, con visibilidad, deberían estar combatiendo las verdaderas formas de opresión, los regímenes autoritarios, la pobreza estructural, el adoctrinamiento educativo, pero muchos terminan siendo herramientas de una maquinaria que simula rebeldía mientras refuerza el statu quo, y eso, Greta, no es activismo, es utilidad funcional. La cámara hizo un leve zoom sobre los ojos de Greta, que ahora reflejaban un conflicto interno. No era fácil oír eso en vivo, frente a millones de personas. Muchos de sus seguidores en redes sociales jamás tolerarían que ella se quede callada ante semejante afirmación, pero no respondió, solo bajó la mirada por un instante, y ese instante bastó para cambiar el curso de la conversación. Milei aprovechó ese espacio y remató, con la voz más templada de toda la jornada: yo no niego el cambio climático, Greta, lo que niego es que la solución venga desde el miedo, desde la culpa, desde la ingeniería social. La solución está en la libertad, y en Argentina estamos construyendo eso, aunque al mundo le incomode. Greta levantó la vista una vez más, esta vez sin gestos de enfrentamiento. Solo dijo: espero que esa libertad no olvide a los más vulnerables. Milei asintió sin palabras, como aceptando el matiz. Era una despedida ideológica sin gritos, sin pancartas, y sin embargo, más potente que cualquier protesta callejera. Las redes estallaron apenas terminó la transmisión. Analistas de todo el espectro político debatían no tanto sobre quién había ganado, sino sobre cómo ese cruce de palabras había marcado un nuevo estándar. Ya no bastaba con slogans ni con lágrimas. La Argentina había asistido a un choque de símbolos, y en ese choque, el presidente no solo defendió su modelo, lo consolidó. En los días siguientes, informes desde Europa se mostraron divididos. Algunos acusaban a Milei de cinismo ambiental, otros, en cambio, hablaban de una nueva forma de liderazgo que se atrevía a enfrentar los dogmas globales, y Greta, lejos de desaparecer, publicó un mensaje ambiguo: no siempre se trata de ganar. A veces, se trata de aprender lo que aún no estás lista para comprender. En Argentina, mientras tanto, algo había cambiado, no en las leyes ni en los presupuestos, sino en la percepción pública. La bandera del ambientalismo ya no era intocable, ahora, también era discutible, y cuando una bandera puede ser discutida, es porque la sociedad ha madurado. El relato terminó, ahora empieza la realidad. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete y compartilo con quienes todavía creen que hay verdades que no se pueden discutir.